Hola, soy el doctor Abraham Rodríguez y hoy vamos a hacer, por pedido de un suscriptor, vamos a adelantar otra vez la clase de repaso y vamos a hacer la clase de patología testicular. En cuanto a esta clase, no solamente va a abarcar patología testicular, sino también patología prostática. Eh, Vamos a hablar de las patologías benignas, malignas, inflamatorias, incluso malformaciones congénitas. Lo primero vamos a hablar un poquito de la anatomía porque en mi experiencia particular muchos de los muchachos ya no se acuerdan de muchas cosas de tanto de anatomía como de histología que son importantes a la hora de poder explicar justamente lo patológico. En cuanto a la anatomía, es importante recordar que el testículo está dividido en unas estructuras que le dan la función, que son los túbulos seminíferos. Estos a su vez están separados por un tejido conjuntivo que se llaman tabiques, que derivan de la túnica albuginea, que es tejido conjuntivo denso, para colágeno. Estos túbulos seminíferos terminan en una estructura llamada, ¿verdad?, retetestis, red testicular, que anatómicamente se encuentra en el mediastino testicular. Esa retetestis está constituido por células cúbicas con un cilio único, que es un mecanorreceptor. No sirve para mover, sirve para poder medir la presión del fluido, porque acuérdense que el espermatozoide que sale de acá es arrastrado mediante los fluidos testiculares hasta los conductos eferentes, en donde tanto en la red de testis se empieza ya un poquito a disminuir la cantidad de volumen citoplasmático y se termina de disminuir en mucho mayor medida en el epididimo. Esto también ocurre en los conductos eferentes. Bueno, el, el epididimo es un órgano, ¿verdad?, que si nosotros pudiéramos desenrollar mediría hasta 50 metros, ¿verdad? Es un lugar donde los espermatozoides presentan una maduración, ¿sí? Eh, y después, por último, llegan hasta el conducto deferente, que los transporta más a su vez hasta la próstata. La próstata otra vez sigue el proceso de maduración del espermatozoide cuando está en contacto con los fluidos prostáticos. En esta imagen histológica vemos, ¿verdad?, lo que vendría a ser la túnica albuginea, por fuera la túnica vaginal, y vemos la red testicular, la red de testis. Vemos acá el epididimo y el epididimo. Entonces lo mismo, todo es anatomía lo que estoy explicando, ¿verdad? Eh, el testículo es una glándula mixta también, recordar eso, porque es tanto endocrina porque genera, ¿verdad?, testosterona, y es exócrina porque libera su contenido hacia una luz, hacia el conducto deferente. Eh, Dentro del testículo, en los propios túbulos seminíferos, se desarrolla dos procesos que son la espermatogénesis, que es básicamente hacer que la espermatogonia disminuya su número de cromosomas de 48 cromosomas, que en realidad son 46 cromosomas somáticos y 2 sexuales, 46XY o 46, 46XY a 46X, a un número haploide. Normalmente las células humanas son diploides, 46 cromosomas más 2 cromosomas sexuales, y cuando ocurre la espermatogénesis lo que se hace es disminuir esa cantidad de cromosomas de 46 más 2 cromosomas sexuales a 23 más un cromosoma sexual. A esa disminución o a ese número, a esa mitad de cromosomas, también se le conoce como número haploide. Entonces las células humanas normalmente son diploides y tanto el óvulo como el espermatozoide son haploides. Cuando se unen forman el cigoto y vuelve a ser diploide. Acá tenemos, ¿verdad?, una tabla donde nos muestra cada una de las estructuras anatómicas En esta tabla tenemos los principales componentes anatómicos
que, que constan, ¿verdad?, en el testículo. Por ejemplo, los túbulos seminíferos, su función es la espermatogénesis, que es la generación de espermátidas de espermatozoides a partir de lo que vendría a ser la espermatogonia, y se produce el proceso de, ¿verdad?, de disminución de los cromosomas de 48 a 24, de un número diploide a haploide. El epitelio que tiene es un epitelio estratificado especializado con epitelio germinal de las espermatogonias y las células de Sertoli. La red de testis lo que normalmente es recolecta esos espermatozoides que salen del conducto seminífero, de los túbulos seminíferos, y hace como una reabsorción inicial del líquido. Normalmente tiene un epitelio cúbico simple con un cilio primario, y que es un mecanorreceptor y microvellosidades. Después de la red de testis se van los conductos eferentes. Normalmente reabsorbe el agua hasta un 90% del líquido testicular para concentrar la muestra. Eh, Normalmente disminuye también ahí la cantidad de líquido que hay en el citoplasma del espermatozoide. Eh, Normalmente en esta parte, en los conductos eferentes, todavía no tienen la capacidad de movilidad los flagelos. Entonces los conductos eferentes transportan a los espermatozoides eh, mediante el movimiento de los cilios. O sea, ¿qué tipo de epitelio va a tener? Va a ser ya un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, ¿sí? Entonces esos cilios sí sirven para el transporte. Hasta la red de Testi era todo por fluido. En los conductos eferentes ya vienen los cilios. En el epidídimo, ahí ya tienen estereocilios, ¿verdad? Normalmente en el epidídimo ocurre mucho de lo que es la maduración, ¿verdad?, del espermatozoide. Adquieren movilidad progresiva y capacidad de fecundación. Generalmente eh, los almacena en su cola hasta la eyaculación, el epidídimo, ¿verdad? Por último, el conducto eferente sirve para la propulsión. Conduce los espermatozoides del epidídimo hasta el conducto eyaculador durante el orgasmo. Normalmente lo que hace es unas contracciones peristálticas intensas. El tipo de epitelio que vamos a encontrar en el conducto deferente otra vez es pseudoestratificado con estereocilios. Tanto en el epidídimo como en el conducto deferente, entonces pseudoestratificado con estereocilios. En cuanto a la histología, más de lo mismo, solamente que he explicado más con otros tipos de imágenes, ¿verdad? Entonces, en la fase 1, ¿qué es lo que hay? La espermatogénesis. 48 a 24 cromosomas. 46 más 2 cromosomas sexuales, 23 más un cromosoma sexual. Luego, en esta zona, después de que se desprendan de las células de Sertoli, porque estas van a estar unidas a las células de Sertoli, va a generarse, ¿verdad? O sea, esa espermátida se va a volver espermatozoide y va a ocurrir la espermiogénesis. La espermiogénesis es básicamente una transformación, una maduración de ese espermatozoide. eh, Hay un cambio físico. La célula pasa de ser redonda a ser más alargada, su núcleo se condensa, se forma el acrosoma, crece el flagelo y se desecha el citoplasma sobrante. Esta imagen, si ustedes se dan espermiogénesis, básicamente se disminuye la cantidad de citoplasma sobrantes, crece el flagelo, se forma el acrosoma y se alarga el citoplasma. Y por último, la espermiación, que es básicamente el espermatozoide recién formado pero inmóvil, se suelta de la célula Sertoli hacia la luz del túbulo seminífero para comenzar su viaje. Bueno, luego de que se haya soltado, ¿verdad?, el espermatozoide de la célula de Sertoli, se va a la luz del túbulo seminífero, ¿sí? Y mediante los fluidos testiculares continúan su movimiento y desarrollo y se van hacia la red de testis. En la red de testis normalmente empieza la reabsorción inicial del líquido testicular, y en el conducto deferente se reabsorbe casi por completo ya ese líquido testicular para concentrar el contenido
¿verdad?, de espermatozoides de ese líquido. Por último, en el epidídimo, cuando después de pasar por el conducto eferente llegan al epidídimo, y normalmente, ¿se acuerdan que les dije que era bastante largo el epidídimo? Tardan entre 10 a 14 días pasar por el epidídimo. En esos 10 a 14 días se va a generar un movimiento progresivo, una motilidad progresiva del flagelo. La membrana se recubre de colesterol. Esto nos va a servir para poder sobrevivir hasta estar delante del óvulo. El ADN se compacta más y se almacenan, ¿verdad?, en la cola del epidídimo estos espermatozoides hasta la eyaculación. Y durante la eyaculación, justamente mediante contracciones musculares intensas, ¿verdad?, se liberan estos espermatozoides. Por último, ya llegando a la activación final, necesitamos, ¿verdad?, que haya un último cambio que se llama capacitación, que es básicamente cambios que ocurren en la activación de este flagelo cuando el espermatozoide está en contacto con los cambios bioquímicos de del ambiente químico que hay en el tracto genital femenino. Básicamente los fluidos femeninos lavan la capa protectora de colesterol y lípido que estaba por delante del acrosoma. Esta protección permite la entrada masiva de calcio al interior de la célula, ¿verdad? Cuando hay una entrada masiva de calcio, hay una hiperactivación, ¿verdad? Empiezan a moverse mucho más rápido. Y por último, la membrana queda lisa para poder liberar su contenido del acrosoma hacia de la zona pelúcida del óvulo para poder penetrar el óvulo. Acá tenemos una imagen muy bonita de cómo se ve un túbulo seminífero. Están las espermatogonias. Esas células más alargadas son las células de Sertoli. Lo que está en el centro ya son las espermátidas y espermatozoides. Y estas células que están por fuera, que tienen un citoplasma un poco más rosado intenso, son básicamente las células de Leydig que producen testosterona. Ahí, imaginológicamente, si tenemos a mayor aumento, de repente si tenemos suerte, podríamos ver uno que otro cristal de Reike, que es lo que se forma a partir de la testosterona. Si ustedes se dan cuenta, a algunos parece que sus cromosomas se están condensando, pero esta condensación no es para una mitosis, para una meiosis. Estas células con el nucleolo prominente, fuso celular y alargadas, son las células de Sertoli que sirven para sostén y nutrición. De nuevo, células de Sertoli que son citoplasma más claro, nucleolo prominente, que generalmente le atajan a las espermatides hasta que ellas maduren. Acá están una y dos células de Sertoli muy lindas, espermatogonias primarias, secundarias, espermátides. Células de Sertoli que normalmente para que produzcan testosterona. Acá tenemos un cristal, dos cristalitos de Reiki que tenemos acá. Qué bonito, 3 creo. Producen la hormona testosterona y son estimuladas para producir esta hormona testosterona mediante la hormona luteinizante que a su vez se libera en la hipófisis. Acá están los cristales de Reiki. Acá tenemos la red de testis, ¿verdad?, que es más o menos está entre el conducto los conductos seminíferos, la red de testis y por último los conductos deferentes. Tanto en la red de testis empieza una reabsorción inicial del líquido y después continúa en el conducto deferente. En la red de testis lo que es un epitelio cúbico con un cilio único mecanorreceptor y microvellosidades. Y acá en los conductos deferentes pseudoestratificado ciliado. Y después ya viene en el epidídimo y en el conducto deferente ya son estereocilios. Ya expliqué. Y ahora vamos a empezar oficialmente la clase una vez que hicimos el repaso de anatomía e histología de testículos. Continuamos entonces con las malformaciones testiculares.
En cuanto a la primera malformación testicular que vamos a hablar, encontramos la criptorquidia. La criptorquidia es una malformación en la cual el testículo no desciende por completo. Este testículo no descendido lo que va a provocar es que generalmente esos testículos tengan, ¿cómo se dice?, dificultad, o mejor dicho, el paciente, el paciente normalmente desarrolla infertilidad en ese lado testicular y generalmente es más propenso al desarrollo de neoplasias en ese testículo no descendido. Generalmente, pasado un tiempo, ese testículo queda inútil y se va atrofiando. Esta es la imagen, ¿verdad?, de por qué no desciende. Cripto significa enterrado y orqui viene de testículo, testículo enterrado. Generalmente lo que el pediatra hace en las consultas en los primeros meses es generalmente evaluar mediante la palpación si es que los testículos están o no en la bolsa escrotal. Hasta los 6 meses eh, más o menos se espera que vaya descendiendo, ¿verdad? Pasados esos 6 meses ya hay que plantear la opción quirúrgica en la cual se pone el testículo, se desciende el testículo de manera quirúrgica y se hace la orquiopexia. Eso también va a evitar que el paciente tenga una infertilidad y cáncer testicular. Ese testículo, si no descendió y no tiene una corrección quirúrgica, entre los 5 y 6 años de vida en el paciente ya va a tener una atrofia. Y esa atrofia va a tener unos cambios histológicos particulares que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Pero la atrofia no siempre es solamente por la criptorquidia. Hay muchas patologías que pueden generar atrofia testicular. Por ejemplo, una isquemia crónica, traumatismo, radioterapia, quimioterapia. Y por último, una concentración crónica de los estrógenos también, ¿verdad? En eso, ¿dónde puede ocurrir? Por ejemplo, en la cirrosis, porque normalmente el hígado sano se encarga de la metabolización de las hormonas esteroideas y del paso del estrógeno a la testosterona. Y cuando no funciona el hígado, entonces hay un hiperestrogenismo debido a que no se puede metabolizar las hormonas esteroideas, y ese hiperestrogenismo va a provocar esas concentraciones elevadas de estrógeno que a su vez van a atrofiar el testículo. Acá tenemos más o menos 4 centímetros a 4,5 centímetros tamaño normal de un testículo, y acá vemos un tamaño de 2 a 2,5 centímetros un testículo atrófico en la macroscopía. En la microscopía tenemos dos imágenes en las cuales tenemos una diferencia, ¿verdad?, desde uno normal a uno atrófico. ¿Qué es lo que vamos a ver en la imagen normal? En la imagen normal vemos un túbulo seminífero con las espermatogonias ocupando todo el espacio y las espermátides en la luz. Vamos a ver también las células de Leydig que están, ¿verdad?, en una medida normal en la periferia de los túbulos seminíferos, no ocupando por completo todos los espacios. En cambio, en un testículo atrófico lo que vamos a ver es, primero, una hiperplasia de células de Leydig, un aumento de la cantidad de células de Leydig. Segundo, una desaparición de las espermatogonias. Y tercero, lo único que queda son las células de Sertoli. Cuarto, normalmente la pared o lo que reviste, ¿verdad?, la capa basal del túbulo seminífero es fina, pero normalmente hay la membrana basal del túbulo seminífero de un paciente con atrofia testicular, está engrosada esa membrana basal, ¿verdad? Vemos engrosamiento. Los cambios regresivos, ¿verdad?, es básicamente la atrofia que sufre el testículo, ya sea de manera congénita por una criptorquidia
o por una patología secundaria, ¿verdad? Puede ser secundaria a patología vascular, trastornos inflamatorios, por ejemplo una parotiditis o un TBC, hipopituitarismo y malnutrición, ¿verdad? Que no estimule el desarrollo del testículo porque no hay hormona luteinizante. Aumenta persistente de la hormona estimuladora de folículos también puede provocar eso. Hormonas androgénicas y antiandrogénicas también. Y radioterapia y quimioterapia. Todo lo que sea un exceso o como un defecto de las hormonas androgénicas o estrogénicas van a desarrollar cierta atrofia testicular. Por eso tiene que haber un balance. Esto ya expliqué. Ahora vamos a hablar de lesiones inflamatorias. Entre las lesiones inflamatorias vamos a tener inflamaciones del epidídimo y inflamaciones del testículo. El epidídimo cuando se inflama es epididimitis. El testículo cuando se inflama es orquitis, ¿sí? Generalmente pueden ser por patologías bacterianas o patologías virales. En cuanto a las virales tenemos la peritonitis y en cuanto a las bacterianas, o mejor dicho micobacterianas, tenemos a la tuberculosis. Entonces continuamos, ¿verdad? Y vamos a definir un poquito la imagen siguiente. Estamos viendo esta zona. Este es el testículo y este es el epididimo. Acá vemos una epididimitis en el contexto de una infección por gonococo, o sea, una gonorrea, ¿verdad? Podemos tener también infección bacteriana, donde vemos las bacterias a nivel del túbulo seminífero. Este, por ejemplo, es una inflamación aguda bacteriana, donde vemos tanto congestión y infiltrado neutrofílico, colonias bacterianas. Acá vemos colonias bacterianas. La parotiditis, ¿verdad? Es una infección, ¿verdad? Que normalmente afecta que afecta al testículo en los adultos, pero es infrecuente en niños. Generalmente también puede afectar a otros órganos, la parotiditis, incluyendo, ¿verdad?, el páncreas. Y la orquitis por parotiditis generalmente es grave, puede provocar necrosis extensa y pérdida del epitelio seminífero, atrofia, fibrosis y esterilidad en el paciente. La tuberculosis, ¿qué es lo que vamos a buscar? Si tenemos una probable TBC testicular o epididimaria, como cualquier otra infección por tuberculosis, vamos a buscar, acá vemos macroscópicamente la necrosis caseosa en el testículo, y en la microscopía vemos la necrosis caseosa y las células gigantes multinucleadas en el contexto de granulomas. Acá vemos dos enormes granulomas, la necrosis caseosa en el centro y algunas células gigantes multinucleadas. Vamos a hablar de los trastornos vasculares. El trastorno vascular más importante que vamos a hablar en testículo es la torsión. Acuérdense que cuando existe una torsión testicular, ¿cuál es el problema? El problema es que generalmente lo que se colapsa son las venas, el plexo venoso pampiniforme, pero no se colapsan las arterias. ¿Esto qué va a provocar? Que siga entrando sangre, pero que no pueda salir. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Un problema del retorno venoso. ¿Cómo se va a ver un testículo con problema del retorno venoso? Lleno de sangre, edematoso, congestivo, y eso a la larga, la falta de oxigenación va a producir, ¿verdad?, un aspecto testicular, ¿verdad?, enrojecido, con necrosis coagulativa. Generalmente la torsión neonatal, cuando se da en el neonato, poco después del nacimiento, no hay un defecto anatómico asociado. Pero cuando la torsión testicular es en el adulto, se suele asociar a una malformación que se llama embadajo de campana. Cuando el paciente desarrolla esta torsión testicular, normalmente le produce un dolor tan fuerte que es imposibilitante el dolor, ni siquiera puede caminar, y generalmente el testículo seguirá siendo viable si es explorado quirúrgicamente. El cordón se desenrolla manualmente
aproximadamente 6 horas. Para evitar la aparición de la torsión de testículo contralateral, habitualmente se fija quirúrgicamente en un proceso que se llama orquiopexia. Acá tenemos la torsión testicular. Esa torsión testicular, como les dije, es por un problema de retorno venoso donde se colapsan las venas pero no las arterias. Sigue entrando la sangre oxigenada pero no puede salir. Eso produce una necrosis coagulativa, un infarto rojo. Y ese infarto rojo, ¿cómo se va a ver? Como fantasmas de las estructuras histológicas que estaban, vasocongestión, hemorragia, ¿verdad? Y necrosis coagulativa de tipo hemorrágica, un infarto rojo. Ahora hablemos de los tumores testiculares. En cuanto a los tumores testiculares, tenemos que hacer una clasificación rápida entre los tumores que derivan de las células germinales y los tumores que derivan de las células de los cordones sexuales y del estroma. Cuando hablamos de las células germinales, son a partir de la espermatogonia, ¿verdad? Podemos dividir otra vez en tres: tumores seminomatosos, tumores no seminomatosos y tumores mixtos. Esos tumores mixtos se llaman así porque pueden tener componentes seminomatosos y no seminomatosos al mismo tiempo. Entre los tumores seminomatosos tenemos solamente dos: el seminoma, que es el tumor más frecuente entre los germinales, y el tumor espermatocítico, que puede tener comportamiento benigno o maligno. Antes se llamaba seminoma espermatocítico, pero como también puede tener comportamiento benigno, ya no tiene sentido tener ese nombre, ¿verdad? En cuanto a los no seminomatosos, tenemos el carcinoma embrionario, tumor del saco vitelino, también llamado tumor del seno endodérmico, al coriocarcinoma y al teratoma. Y un tumor mixto de células germinales va a ser, por ejemplo, un tumor que tenga parte de carcinoma embrionario, una parte de corio, o un corio con un seminoma con un teratoma, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Y en cuanto a los tumores de los cordones sexuales, vamos a ver básicamente, ¿verdad? 4: de Leydig, Sertoli, gonadoblastoma y de células de la granulosa. En cuanto a los tumores de células de la granulosa, a pesar de que existe en el testículo, vamos a hablar a mayor profundidad cuando demos el repaso de ovario, ¿sí? Porque ese mismo tipo de tumor se va a presentar también en el ovario de la mujer. Entonces solamente vamos a ver Leydig, Sertoli y gonadoblastoma. ¿Qué es lo primero que vamos a hablar de tumores testiculares, neoplasias malignas testiculares? Lo primero que vamos a hablar va a ser la edad. Generalmente se da en pacientes masculinos de entre 15 y 34 años de edad, los más frecuentes. Estos tumores, ¿verdad? De las células germinales, ¿verdad? La mayoría van a ser malignos. Por ejemplo, el carcinoma embrionario, tumor del seno endodérmico, el coriocarcinoma y el teratoma postpuberal, porque el teratoma prepuberal tiene comportamiento benigno. Todos estos van a tener en general comportamiento maligno. El teratoma va a depender: prepuberal, benigno; postpuberal, maligno. El seminoma maligno y el tumor espermatocítico, la mayoría de las veces es benigno, pero algunas veces es maligno. Y los tumores del estroma generalmente tienen comportamiento benigno y algunas veces maligno. Entonces, de distintos tipos de comportamiento vamos a encontrar. Es más frecuente encontrar tumores mixtos, o sea, una mezcla entre tumores entre seminomatosos y no seminomatosos, antes que encontrar tumores puros, ¿sí? Y esos tumores de célula de Leydig y de Sertoli generalmente tienden más a comportarse como benignos que como malignos. En cuanto a la forma in situ de la neoplasia de células germinales, o mejor dicho, existe una forma de carcinoma in situ en el testículo, que es la neoplasia de células germinales in situ, que es básicamente, si ustedes miran esta imagen, está dividido en dos.
La parte de la derecha vemos túbulos seminíferos normales y la parte de la izquierda vemos túbulos seminíferos en los cuales las células, las espermatogonias, casi ya no muestran los células de Sertoli, prácticamente solo ahí solamente hay espermatogonias atípicas y esas espermatogonias atípicas se caracterizan por un citoplasma amplio, blanco y un núcleo muy hipercromático. Ese aspecto, ¿verdad? De, y que generalmente en la capa basal haya más que en cualquier otra parte, esas células atípicas le da un aspecto arrosariado, forma de rosario. Y la célula que tiene ¿cómo se dice? Un núcleo hipercromático y un citoplasma amplio, también en algunas literaturas le dan o le comentan que tiene un aspecto en huevo frito. Entonces, ya les señalé la parte donde es el tumor de células germinales in situ y la parte sana es el resto. Y esto es lo que yo les dije, el aspecto arrosariado. Ese citoplasma blanco y que generalmente están en la parte basal, en contacto con la membrana basal, le da el aspecto arrosariado. Acá tenemos, por ejemplo, una linda tabla sacada de su libro de Robbins, el cual nos habla de los principales marcadores que hay en el contexto de los distintos tipos de tumores testiculares. Por ejemplo, el seminoma en el 90% de las veces no tiene marcador tumoral. El 10% de los seminomas presenta células gigantes, o sea, presenta lo que vendrían a ser las células gigantes multinucleadas del sincitio trofoblasto. Y como el sincitio trofoblasto produce beta-HCG, entonces hasta el 10% de los tumores de los seminomas van a producir beta-HCG porque tienen sincitio trofoblasto. Carcinoma embrionario generalmente, el carcinoma embrionario puro no produce eh, un marcador tumoral eh, común, vamos a decir. Pero en algunas literaturas habla de un marcador menos específico para este, que es la lactato deshidrogenasa, que más o menos mide la destrucción del tejido. En cuanto al tumor espermatocítico, es negativo para, para marcadores. Y en cuanto al saco vitelino, normalmente eleva alfa-fetoproteína en un 90% de los casos. El coriocarcinoma, como está compuesto tanto de cito como de sincitio trofoblasto, y el sincitio trofoblasto va a producir el beta-HCG que eleva. El teratoma normalmente es negativo para marcadores tumorales. Y por último, el tumor mixto va a depender de cuáles son sus componentes. Si tiene componente de alfa-feto, si tiene componente de saco vitelino, va a elevar alfa-feto. Si tiene componente de corio, va a elevar beta-HCG. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. El seminoma clásico ese es el tumor más frecuente. Alcanza el 50% de las neoplasias germinales testiculares y son histológicamente idénticos a los tumores digerminomas y germinomas. Solamente que si encontramos un tumor histológicamente igual al seminoma, pero en el ovario, se va a llamar disgerminoma. Pero si este tumor histológicamente idéntico al seminoma lo encontramos en el sistema nervioso central, ese ya se va a llamar germinoma. Si ustedes se dan cuenta, es un tumor macroscópicamente blanco, firme, bien delimitado, no forma hemorragia, generalmente grande, blanco a grisáceo, y microscópicamente es lo que más nos llama la atención. Si ustedes se acuerdan, el tumor de células germinales in situ tenía esta característica de células con citoplasma amplio y blanco, un núcleo hipercromático, pero todavía dentro de los túbulos seminíferos. En cuanto al seminoma, ya no existe la membrana basal de los túbulos seminíferos. Se rompió, se extendió esas células malignas,
seminomatosas, ¿verdad? Y lo que queda son tabiques fibrosos, y esos tabiques fibrosos están llenos de infiltrado inflamatorio crónico. Linfocitos y plasmocitos vamos a ver dentro de esos tabiques fibrosos, y por fuera de los tabiques vamos a ver las células con citoplasma amplio en aspecto de huevo frito. Acá están los tabiques fibrosos con infiltrado inflamatorio crónico y las células con citoplasma amplio y núcleo hipercromático central en aspecto en huevo frito. Hasta en el 10% de las veces podemos encontrar sincitio trofoblasto y células gigantes multinucleadas. Acá están justamente las células gigantes multinucleadas del sincitio trofoblasto que pueden producir beta-HCG. Ya expliqué. Otra cosa que era llamativo, que las células en huevo frito tienen el nucleolo prominente. Vamos a hablar del tumor espermatocítico. ¿Se acuerdan del seminoma que acabamos de ver? ¿Cuál es la diferencia? Tiene también células en huevo frito, pero menos llamativas. La diferencia fundamental es que no hay tabiques fibrosos llenos de infiltrado inflamatorio crónico. Generalmente se comporta más como benigno, pero también puede llegar a tener comportamiento maligno. Poco frecuente, se ven mayores de 50 años. Y no se asocia a desarrollo previo de un tumor de células germinales in situ. Generalmente no hace mucha metástasis. El siguiente tumor de la lista es el tumor del seno endodérmico o tumor del saco vitelino. Este tumor es un tumor que es fácil de marcar la respuesta correcta en las preguntas, porque generalmente es el único que se ve en niños menores de 3 años. Eso es un importante dato que tienen que llevar, porque es muy fácil preguntar así. Lo siguiente es que forma una estructura particular y patognomónica que se llama cuerpo de Schiller y Duval, que parecería un glomérulo renal en formación. O sea, una apariencia nomás, no digo que sea un glomérulo en formación, digo que tiene una apariencia de glomérulo en formación, se llama cuerpo de Schiller y Duval, y en esta imagen tenemos una y dos cuerpos de Schiller y Duval. Algunas veces producen glóbulos hialinos, eosinofílicos también, ¿verdad? Macroscópicamente forma quistes, es amarillento, acá vemos el glóbulo hialino, amarillento y quístico. Y acá están los cuerpos de Schiller y Duval. Es súper fácil, súper sencillo su diagnóstico. Y seguramente también durante el desarrollo de las clases, o durante un tema de examen, les va a decir los datos fundamentales. En la teoría le va a decir que tiene menos de 3 años y les va a decir que eleva alfa-fetoproteína. Y en la microscopía le va a mostrar una imagen donde hay quistes y cuerpos de Schiller y Duval. Eso es lo que tienen que llevar de importante de este tumor. Bueno, vemos que forma muchos quistes, los lóbulos hialinos. Ya ahora vamos a hablar del carcinoma embrionario. El carcinoma embrionario particularmente, el carcinoma embrionario como tumor no tiene cierta dificultad porque no tiene nada patognomónico. Por ejemplo, el seminoma tenía las células en huevo frito y los tabiques fibrosos, lleno de infiltrado inflamatorio crónico. El seno endodérmico tiene cuerpo de Schiller y Duval. El coriocarcinoma cito y sincitio trofoblasto. Y por último, el teratoma tiene tejidos de varias capas germinales. Pero el carcinoma embrionario es un tumor que no tiene una estructura histológica o una célula particular que lo diferencie. Tiene muchos tipos de manifestación histológica, o sea, muchos tipos de organización. Puede organizarse en pseudoglándula, trabécula, puede ser sólido, puede ser... O sea, hay demasiadas formas o demasiadas estructuras las cuales pueden formar sus células. Eso en cuanto a su morfología. Y en cuanto a el grado de displasia, eso sí es más llamativo. Es un tumor que tiene alto grado de displasia. Son tumores muy agresivos
y macroscópicamente suelen ser tumores hemorrágicos grandes, ¿verdad? Y pueden tener áreas de necrosis. Eh, si nosotros vemos acá, lo que encontramos es una luz y una estructura pseudoglandular. Como les dije, no hay una forma específica en la cual se organizan las células neoplásicas. Pueden organizarse de manera sólida, inclusive en forma de sábana. Pueden formar estructuras glandulares, pseudoglandulares, trabeculares, tubuloquísticas, trabeculares. Demasiadas formas hay. Esto, por ejemplo, es en formas de manera sólida. Esto, por ejemplo, es algo parecido a un túbulo quístico trabecular. Pero lo que sí podemos definir absolutamente es que es el tumor con la displasia con la más alta displasia de los tumores que vimos hasta ahora. Acá vemos mucha mitosis, el anillo de sello, nucleolo prominente, hipercromasia. O sea, el tumor que tiene células más feas y con mayor displasia es generalmente el carcinoma embrionario. Acá, por ejemplo, vemos eh, túbulos primitivos, que aparece más trabecular. Y ahora vemos el coriocarcinoma. El coriocarcinoma viene de la palabra corión. Corión es el tejido del cual se forma la placenta. El corión se va a dividir en corión leve, que va a formar las membranas amniocoriales, y el corión frondoso, el que se va a unir al endometrio de la mamá cuando va a formar la placenta, vamos a decir. Que va a formar el corión frondoso, que posteriormente va a terminar siendo la placenta. De ahí viene la palabra coriocarcinoma. Es un tumor que remeda a la placenta. Este coriocarcinoma, como le remeda a la placenta, y la placenta es un órgano hemorrágico, también va a ser un carcinoma, un tumor hemorrágico. Acá nada más para recordar, ¿verdad? Un poquito de la anatomía y la histología de la placenta, ¿verdad? La placenta es un órgano que sirve para nutrir al feto a partir de la sangre que viene del órgano uterino de la madre, se transfiere hasta el feto mediante el cordón umbilical, mediante la sangre que recorre el cordón umbilical, y esta sangre es absorbida mediante estas estructuras que se llaman vellosidades coriales. Estas vellosidades coriales se van desarrollando a medida que van pasando los trimestres. Van a ser primero pequeñas, primarias, no van a tener casi vasos sanguíneos. Secundarias van a tener pocos vasos sanguíneos, pero ya va a tener un mesenquima a partir del cual se va a formar los vasos sanguíneos, va a tener un mesenquima primitivo y se va a empezar a ramificar. Y la vellosidad terciaria del tercer trimestre, sí, ya a partir de este tejido conjuntivo central se van a desarrollar vasos sanguíneos. La superficie de estas vellosidades coriales está revestida por dos tipos de células. La primera capa de células va a ser el citotrofoblasto y la segunda capa, que está por fuera, va a ser el sincitio trofoblasto. Acá, si ustedes se dan cuenta, acá está el citotrofoblasto, ¿verdad? Y en los nudos sincitiales, o en los lugares donde hay más capas, ahí generalmente está el sincitio trofoblasto. Esta es otra imagen de lo mismo que yo les hablé. Y si ustedes se dan cuenta, en estos nodos sincitiales está el sincitio trofoblasto, que parece más oscuro, hipercromático. En los lugares donde hay una sola célula con el citoplasma claro, generalmente ese es el citotrofoblasto. En esta imagen estamos viendo vellosidades coriales, que es el corte transversal. Es el corte transversal de estas estructuras, ¿sí? Porque normalmente si cortáramos longitudinal seríamos como un arbolito, pero si cortamos ese arbolito de manera transversal vamos a ver como pelotitas, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo se va a ver el tumor? No van a ver vellosidades coriales como tal, sino va a haber una masa tumoral en la cual vemos citotrofoblasto con células que tienen un citoplasma un poco más claro y el núcleo un poco más vesiculoso, y un sincitio trofoblasto, que es el que tiene células más oscuras y parecen muy hipercromáticas y parecen células gigantes multinucleadas. Esta parte del sincitio trofoblasto más oscuro es el que produce el beta-HCG. Por eso, ¿verdad? Va a tener elevación de beta-HCG el varón con tumor o con un
diagnóstico de coriocarcinoma. Ven que es muy hemorrágico también. Hemorragia, sin sitio trofoblasto, citotrofoblasto. Citotrofoblasto, sin sitio trofoblasto. Por último, entre los tumores seminomatosos vamos a hablar del teratoma. El teratoma significa, tera significa monstruo, oma significa tumor, tumor monstruoso, porque las primeras personas que describieron estos tumores veían, por ejemplo, al corte, veían pelo, veían diente, y lo primero que se les vino a la cabeza es que parecía un monstruo, ¿verdad? Los teratomas se van a, en el varón, los teratomas se van a, su comportamiento o la predicción del comportamiento que van a tener va a ser por la edad. Si son teratomas prepuberales, se espera que se comporten como benignos. Si son teratomas pospuberales, se espera que se comporten como malignos, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, pelo, diente, tejido conjuntivo. En este corte lateral tenemos cartílago, un hueso en formación, ¿verdad? O sea, un cartílago, vamos a decirle, que va a producir un hueso posterior. Acuérdense que los huesos se forman por, por osificación endocondral o membranosa. Este sería un endocondral. O sea, hay un molde de cartílago primero para formar un hueso. ¿Este de qué capa germinal va a venir? Del mesodermo. Acuérdense, mesodermo, hueso, músculo, cartílago, tejido adiposo, tejido fibroso, tejido vascular. Todo lo que sea sostén y nutrición viene del mesodermo. Glándulas, ¿de dónde va a venir? Del mesodermo también. Perdón, las glándulas van a venir del endodermo. Epitelio glandular del endodermo, mesodermo. Vamos a ver tejido adiposo del mesodermo y acá vemos un nervio probablemente del ectodermo, ¿sabes? Entonces hay todas las capas germinales en esta imagen. Son todos tejidos maduros, ¿sí? Cartílago, células nerviosas ganglionares, glándulas y epitelio plano estratificado. El epitelio plano estratificado y las neuronas vienen del ectodermo. Glándulas vienen del endodermo y cartílago y hueso viene del mesodermo. Y hasta ahí vamos a ver en esta primera parte, porque o si no se va a hacer muy largo la clase. Vamos a dividir en dos.